Bueno, uno de los ministros del Interior más, digamos, recordados seguramente por la opinión pública, por su forma de expresarse, por el uso del Twitter, ha sido candidato presidencial. También está con nosotros Daniel Urresti, aquí en Redes y Poder. Daniel, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Primero, ¿cómo va el juicio? Tú tenías un juicio por la muerte, el asesinato de un periodista. ¿Cómo va ese tema? Bueno, poquito se ha retrasado, porque debía haber terminado en septiembre, de acuerdo a lo que pensaban los jueces de la sala penal, pero primero hubo la renuncia de un juez, se nombró uno nuevo, y en la última audiencia han dado 8 días para que los familiares del señor Hugo Bustillo que sobreviven puedan regularizar su presencia como parte civil, ¿no? Ahora, creo que todos... Es conocido todos el fallecimiento. Claro, el fallecimiento de la esposa del señor Bustillo, ¿no? De la señora Margarita Patiño. Pero claro, aquí hay algunas cosas que me gustaría aclarar, ¿no? En primer lugar, los organismos de derechos humanos, las ONGs, particularmente el COMISET, trata de vender la idea de que la señora falleció sin haber encontrado justicia. Cosa que no es muy cierta porque, si recordamos, ya hubo el 2007 un juicio justamente por esto y se envió a prisión a 2 responsables, uno por ser el autor directo y el otro por ser el autor intelectual, ¿verdad? Entonces, no es tan cierto eso. Y en esa época, cuando se hizo este juicio, pues a nadie le interesaba ni quienes estaban siendo juzgados, ni la parte civil, ni en general. Pasó totalmente desapercibido en los medios, inclusive en caretas. Es lógico que ahora, al ser mediático, pues ha resaltado un poco más. Pero acá lo cierto es que la justicia no consiste en que a mí me declaren culpables cuando yo no lo soy. Yo en este tiempo he podido presentar pruebas indubitables, pruebas escritas, documentales, que prueban mi inocencia. Entonces, más allá del dolor que se pueda sentir y que es totalmente legítimo, yo no tengo nada que ver en la muerte del señor Bustillo, absolutamente nada. Y aunque a mí no me corresponde demostrar mi inocencia, sino que a la Fiscalía demostrar la culpabilidad, pues la investigación que se ha hecho en la Fiscalía y que ha hecho la ONG del COMISET se basa exclusivamente en la investigación periodística de caretas que a lo largo de estos meses del juicio pues ha quedado demostrado que tiene muchas falencias y que probablemente hayan enviado a la cárcel a 2 inocentes que están esperando que termine este juicio para poder ellos presentar un recurso para que sea revisado su caso. Hablemos de un tema y de una materia en la que tú estás familiarizado, que es el Ministerio del Interior. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, señaló que era un crimen la forma en que había sido comprado este lote inmenso de patrulleros, y vimos hace una semana que finalmente logró subirse a los patrulleros y también al presidente de la República, y ya están distribuyéndose por todo el país. ¿Qué te parece lo que ha ocurrido con el ministro Basombrío? El ministro Basombrío yo creo que ha tenido 2 etapas bastante marcadas. Una en la que, sin todavía inclusive haber asumido el cargo, cuando fue nombrado por el presidente, pero todavía no juramentaba el cargo, hasta un mes después de haber juramentado, en que adelantaba opinión permanente y constantemente. Y eso hizo que se hable de Escuadrón de la Muerte, se satanice por gusto la compra de los vehículos de estos patrulleros, diciendo una serie de cosas que finalmente fueron desmentidas. Y una segunda etapa en la que él, ante una pregunta sobre este tema, dijo: eso ya está en la Fiscalía, ya está eso investigándose, ya no nos corresponde. A partir de ese momento, el ministro pues ha cambiado su estilo, y yo creo que eso es lo mejor que podía hacer, ¿no? Dedicarse directamente al trabajo del Ministerio del Interior. Ahora, sobre esos vehículos, solamente se han distribuido 600 y en total tenemos más de 2000 vehículos acá que son necesarios que ya estén en las calles. El mismo ministro ha dicho que ya está correcto, inclusive ha anunciado que en la negociación que han hecho han conseguido que se entreguen equipos de radio. Ahora, el problema está, de acuerdo a los comentarios y que hace la misma policía,
en que hasta el momento no existe un documento firmado que avale eso, o sea, lo que ha dicho el ministro, que ya está negociado, que no hay problema, que inclusive van a recibir equipo de radio. No hay documento que lo avale. Entonces, yo no sé qué tan cierto puede ser. Espero que si es necesario firmar una adenda, firmar algún documento para que esto se lleve a cabo, pues lo hagan cuanto antes, no, porque si no, lo están haciendo caer nuevamente al ministro en una mentira. Dos preguntas adicionales importantes. Una tiene que ver con el presidente de la República, que estuvo en una comisión importante, que es la de defensa, para comentar lo que había sido la adquisición del satélite francés y otros temas. ¿Cuál es tu percepción de esa presentación del presidente Ollanta Humala? Mira, el presidente Humala lo dijo ahí en la comisión. No hay problemas con la calidad, nadie está reclamando la calidad, sino ver si en la compra hubo algo, hubo alguna comisión, hubo algo irregular. Y eso es potestad del Congreso y eso está muy bien, o sea, a eso nadie se opone. Yo creo que eso está muy bien. Acá el tema está en que más bien deberíamos preocuparnos porque ese satélite se aproveche en lo máximo, porque ya han pasado varios meses y o no le están haciendo la adecuada propaganda, por decirlo de alguna manera, pero deberíamos saber si ese satélite, las imágenes que son tan importantes están siendo utilizadas ya por todos los sectores, porque ese satélite será utilizado para la Fuerza Armada solamente un 5% de su capacidad, el 95% restante es para que lo aproveche agricultura, minería, turismo, todos los sectores, todos los sectores. Eso es lo que se está haciendo en Chile y en todos los países donde tienen efectivamente un satélite como el que hemos adquirido, un satélite de observación y sobre todo con las características que tiene, la calidad de las imágenes que nos da y las imágenes estereoscópicas, o sea, porque por colores nos indica qué cosa existe abajo, desde el tipo de vegetal, de minerales, etcétera. Puede ser utilizado por la policía también para ver dónde se está cultivando marihuana y todas estas cosas, o coca, etcétera, ¿no? Todas, absolutamente todos los sectores pueden aprovechar lo que hace este satélite. Y con respecto a la forma en que te preguntan en el Congreso, pues si lo han llamado presidente para preguntarle sobre la compra del satélite, pues, y comienzan a preguntarle que si su señora es la que mandaba, etcétera, pues es una falta de respeto, ¿no? Porque si quieren preguntarle al presidente sobre su esposa, entonces la comisión pues, debe ser clara sobre qué le van a preguntar, ¿no? En fin. ¿Cómo te fue con la política? ¿Estás curado o más bien estás entusiasmado? Yo soy consciente que tengo que tener paciencia y esperar que este juicio acabe. En este momento estoy en una situación en la cual, por mi posición política, porque se sabe claramente en quién no confío, en qué partidos pues, pienso que están realmente mal, equivocados, tanto el gobierno como en cualquier agrupación política, pues en este momento no les conviene que se le vea conmigo hasta que mi juicio acabe y yo sea absuelto, donde ya quedaré totalmente libre para tomar decisiones sobre mi futuro político, si es que aún existe, ¿no? Y si es que aún deseo continuar con ello, vamos a ver. Pero ¿cómo está el ánimo? No, el ánimo muy bien, yo creo que se puede hacer mucho por el Perú, aún si está en la política, opinando, haciendo ver las cosas, creo que de todas maneras se colabora, así que de todas maneras vamos a tratar de ver hacia dónde nos encaminamos, ¿no? Tú contaste que ibas a vender, creo, tu carro, tu espada o algo por el estilo para poder financiar. Eso fue una anécdota. Eso quedó como una anécdota porque una ley que se dio durante el gobierno aprista permitía que el ministerio se haga cargo de la defensa de aquellos que habían participado en la guerra contra subversiva, ¿no? Entonces, mi defensa le está pagando el ministerio, así como a otros militares, ¿no? Ya, tú estás dedicado ahora a hacer ¿qué? Totalmente a mi juicio. Son normalmente 2 audiencias por semana, me quitan 2 días a la semana, entonces es imposible que me dedique a trabajar en otra cosa, pero está muy bien porque dedicarme exclusivamente a mi juicio me ha permitido encontrar una serie de documentos que avalan totalmente mi inocencia, ¿no? Así que yo creo que es lo mejor que he podido hacer. Ahora... ¿Ya no te vemos en el Twitter muy seguido o sí?
No, sí, de ¿Sigues vez en cuando presente? sigo presente, siguiendo los acontecimientos y opinando. Un poquito de sal y Sí. pimienta siempre es buena Así en el Twitter. es que a veces uno tiene sentimientos encontrados. Por ejemplo, yo creo que la presidenta del Congreso es una gran mujer, una gran persona, en el sentido de que los años que ha participado en la política le han servido para conocer mucho y para madurar. Y está haciendo un papel excelente. Pero ese papel, por ejemplo, cuando se le convocó para el Consejo de Estado, ella no fue. Y yo no creo que no haya ido porque ella quiso, sino porque, bueno, se tomó esa decisión en conjunto o porque lo ordenó la líder del partido, no lo sé. Pero esas cosas le hacen mal, porque si a esta señora logra seguir manejando el Congreso de una manera que hasta ahora yo considero adecuada, creo que va a ser bien para el país. Pero, nuevamente, ya estamos en los 100 días. Supongo que por estrategia Keiko Fujimori no había salido antes, pero ahora que sale, pues no se da cuenta que si bien es cierto ella tiene un 30-35% de partidarios, pues el antifujimorismo es bastante grande y no le perdona las equivocaciones o las malcreencias que a veces puede mostrar, ¿no? Como no saludar al presidente electo, ¿no? En algo que puede ser anecdótico viniendo de otra persona, pero viniendo de ella, pues pone las armas en la mano de todo el mundo para que la critiquen, porque lo que dijo posiblemente no lo pensó, no vio el alcance, pero pues le han dado de alma, ¿no? Yo también he puesto mi granito de arena por ahí, porque claro, o sea, no puedes decir que una persona que sufre depresión pues es un perdedor, ¿no? Inmediatamente hasta los hospitales, los médicos y todo el mundo ha salido a corregirla, ¿no? Y eso no le hace bien al país, porque finalmente es necesaria una oposición, sí, pero una oposición consciente. Todo lo que se prometió, o lo que prometió Keiko Fujimori durante la campaña, se supone que es lo que ella considera que es bueno para el país y ha dicho que va a apoyar en eso. Pero a la hora de la verdad, lo que fue bueno en campaña ya no es bueno ahora que está como dueña del Congreso, ¿no? Por ejemplo, nombramientos en el BCR y muchas otras cosas. Entonces... estás ahí en la política, no te retiras. De acuerdo, está muy bien, ¿sí? Está muy bien. Ahora, lo que sí... Te agradezco por tu presencia. Solamente para terminar, si me permite 10 segundos, me gustaría insistir en un tema que considero vital, que es una promesa que hizo el señor presidente, Pedro Pablo Kuczynski. La promesa de solucionar de una vez por todas el problema de las pensiones de los retirados de las Fuerzas Armadas y Policiales que se fueron al retiro antes del 2012. Es gente que tiene su pensión congelada desde hace 40 años. Son las generaciones que lucharon contra el terrorismo y en todos los conflictos externos que tuvimos. Dieron su vida a muchos y a esas generaciones se les ha castigado congelándoles la pensión. Y es gente pues que es conductor de tanque, por ejemplo. ¿Quién contrata un conductor de tanque? ¿Quién contrata una persona que ya está sobre los 60 años? Difícil. Lo cierto es muy difícil. Muy bien. Entonces ojalá que eso se dé y que todavía tengamos paciencia un poco más. Yo pienso que PPK sabe lo que está haciendo. La coyuntura del momento es la que obliga a los gobiernos a establecer prioridades. Posiblemente la coyuntura haya cambiado y las prioridades que tuvo Ollanta Humala pues haya hecho que se descuiden algunas cosas. Esas cosas habrá que impulsarlas, pero no se trata tampoco de simplemente echarle la culpa de todo lo malo a las gestiones anteriores, porque desde que se decide postular a presidente, pues tú sabes que te vas a encontrar con muchos problemas y si te eligen es para resolverlos, no para quejarte hasta el infinito sobre lo que encontraste, ¿no? Muy bien. Sino para resolverlos. Daniel, gracias por acompañarnos esta noche en gracias, Reset. Muy amable. Muchísimas gracias. Bien, amigos, como lo habíamos comentado, ya está con nosotros otro invitado importante, por supuesto, por lo que está pasando en su partido político. Él es Roberto Vieira. Roberto Vieira es el centro de una acusación grave. Se le está señalando como que es la persona que ha revelado información de un entorno privado de conversación política y eso lo pone a puertas de salir, de dejar, de ser expulsado del partido Peruanos por el Cambio. Está con nosotros ya aquí en Redes y Poder el congresista Roberto Vieira. Roberto, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, señor Bahía, muchas gracias por la invitación.
lo que entendemos es que la próxima semana dejas de ser parte de Peruanos por el Cambio. ¿Es así? Bueno, se ha dilatado una decisión que debió ser el pasado martes, pero misteriosamente lo postergaron una semana más. Va a ser este lunes, me comunica mi asistente. Realmente sorprendido porque hasta la fecha han pasado más de 2 semanas y hasta la fecha ni al congresista Gilbert Violeta y a quien habla nos han presentado ese preinforme que sí los voceros no nos los entregan a nosotros, pero sí los filtran a la prensa. ¿Por qué estás señalando tú al señor Carlos Bruce y a la señora Mercedes Arauz de ser los impulsores de esta acusación contra tu persona? Bueno, en primer lugar, Carlos Bruce, porque él es el vocero, él es el responsable de conciliar, de articular, de consolidar, de darle, digamos, consolidación a la bancada. Lamentablemente no ha sucedido eso, han habido muchas discrepancias, creo que no hay infidencia porque todos saben la discusión que hubo entre Guido Lombardi y el señor Cheput. Hubo también temas con el señor Salvador, con el señor Gilbert Violeta, con los congresistas de provincia. ¿Qué tiene que ver ahí el señor Bruce? Y ahora también conmigo. Él es el vocero y es el líder de la bancada. ¿Es un líder o no? Me demostró que no es un líder. Sino más bien es un hombre que tiene una característica de desunir, de disociar, ¿no? Y la verdad que yo estoy muy arrepentido porque yo fui la persona que lo propuso a él como vocero. Los voceros iban, las primeras alternativas estaban entre Salvador Heresia y Juan Cheput, Gilbert Violeta también, y yo propuse a Carlos Bruce por su experiencia, supuesta experiencia. Él venía con antecedentes, con expresiones muy duras a cargo del expresidente Alejandro Toledo, que lo tildó de una palabra muy fuerte. Igual de otros de su partido en ese entonces, Perú Posible. Pero yo pensé que no era así, Carlos Bruce. Y Carlos Bruce nos ha demostrado de que no tiene la capacidad para llevar una bancada. Tanto así que el presidente nos convocó el día lunes. Públicamente un día antes nos había llamado la atención, como yo lo califiqué como jalada de orejas. Una jalada de orejas a la bancada, pidiéndonos que nos abocáramos en los problemas importantes del país, como es luchar contra la corrupción, el tema de la inseguridad, reactivar la economía, etcétera, y dejar los temas domésticos de una vez, porque nos estaba haciendo mucho daño. Pero el señor Carlos Bruce traiciona esa palabra del presidente, que lo da el día lunes 7. Y el día 8, que debió resolverse el tema, como no tenía el informe, porque obviamente no me puede expulsar ni a mí, al señor Gilbert, si no tiene un informe, no tenía el informe y postergó una semana más y dilata. Entonces la pregunta es, ese chat que se filtró, donde salen las declaraciones del señor Violeta... ¿Tú lo filtraste? No lo filtré. Por eso es el deseo de que el señor Bruce cumpla con el debido proceso, que es mostrar ese preinforme, que no es definitivo, y ver quién ha contratado esa empresa, si son gente especializada, por qué ni siquiera me han llamado para pedirme mi teléfono o para hacer un forense cibernético, absolutamente nada. Ni a mí ni a ningún miembro de la bancada. Entonces, si en el chat estábamos 12 congresistas de los 18, 6 estaban en el extranjero. ¿Por qué los 12 no hemos pasado por este servicio que el único que lo tiene escondido bajo 20 llaves es el señor Bruce? Pero sí lo filtra la prensa y daña nuestro honor, porque obviamente uno ha venido a trabajar, uno no ha venido a hacer un trabajo que vaya en contra de nuestro presidente, que nos dio la oportunidad a todos de estar en el Congreso. Tú has señalado que existiría una animadversión del señor Carlos Bruce, el congresista Carlos Bruce, contra tu persona. Y que eso tendría que ver con que tú eres miembro de la Comisión de Fiscalización. Cierto. Y que tú te has opuesto a que, por el caso del asesor Carlos Moreno, se llame a esta Comisión de Fiscalización al cardenal Juan Luis Cipriani. Cierto. Y a otras
personas, tú te has opuesto, entonces, y que esa oposición tuya a esa específica designación de llamar a Juan Luis Cipriani ha hecho que él se la agarre contigo. Exactamente. ¿Eso es? Eso es. Pero Yo no le ¿cómo? encuentro- ¿Él te ha pedido que llames a Cipriani? Me lo ha dicho de una manera muy discreta, ¿no? Bueno, Cipriani debería ser llamado, ¿no? Porque obviamente también en ese tema de Moreno también estaba comprometida, digamos, el arzobispado, a través de otro señor que no recuerdo su nombre. Pero por un tema de conciencia consideré que no lo debía llamar al señor Cipriani. Yo pienso que el señor Bruce, el tema con la Iglesia Católica es un tema personal. Yo no tengo por qué ser un, digamos, títere de nadie. Yo, por mi conciencia, si creo que el señor Cipriani es responsable de algo, lo citaría como miembro de la Comisión de Fiscalización. Pero no porque un congresista tenga una animadversión por el tema que ya conocemos todos del matrimonio gay, que lo llame, lo convoque o quiera que lo humille, ¿no? Eso es algo incalificable. Pero ¿qué pasa con el proyecto del matrimonio gay? El congresista Bruce te ha pedido que tú apoyes el tema, o él tiene eso como una agenda que le corresponde porque él está impulsando esos temas hace muchos años. No, y de acuerdo. ¿Qué tendría de malo en todo caso? No tiene nada de malo. El único problema es que yo he presentado 3 proyectos de ley que están estancados. Tengo 4 más, pero no los puedo presentar mientras no pasen los 3 primeros. Pero ¿Sobre qué temas? Diversos. Sobre el tema del trabajador portuario. Ya, y eso quiere decir que lo están parando, lo para el señor Bruce, ¿a eso te refieres? Claro, le da prioridades a otros temas. Y está muy bien que le dé prioridad también al tema del matrimonio gay o unión civil. No sé exactamente qué es lo que él ha presentado con el señor Belaunde, pero acá el tema es que somos una bancada, tenemos que las diferencias internas dejarlas en casa, como nos pidió Pedro Pablo el día lunes. El presidente nos hizo un llamado de atención para abocarnos en los problemas importantes del país. Pero el señor Bruce sigue dilatando y ya malintencionadamente, porque después de 2 semanas y media, mientras él lo ha ventilado a distintos medios de que hay 2 sospechosos, etcétera, etcétera, y nosotros en reiteradas oportunidades, mediante cartas, le hemos pedido por favor que nos los entregue, porque obviamente somos las personas indicadas, no nos los entrega. Entonces, yo entre mí digo, ¿qué transparencia hay ahí? O sea, tú no conoces el tenor completo de la acusación o del informe que produciría tu expulsión. No lo conoces, no puedes defenderte. No puedo defenderme, ni yo ni el señor Gilbert Violeta. Entonces, pero sí, usted puede ver en Google cómo el vocero alterno y tanto el señor Bruce han manifestado de que hay un preinforme, ¿no?, donde nos indican a los 2 como principales sospechosos. Entonces, por un tema de transparencia, yo estoy pidiendo de que se saque ese informe, de que se vea cuál es la empresa especializada, también quién le ha pagado, que no me parece imparcial de que el señor Bruce pague a la empresa, de que el señor Bruce no sea investigado, ni los 10 restantes, ni los 9 restantes, porque fuimos 12. De los 12 solamente, ni a mí me han pedido el teléfono hasta ahora y me señalan a mí como responsable. Entonces, ahí hay una animadversión y el hecho que yo me siento defraudado, porque como lo vuelvo a recalcar, yo lo propuse al señor Bruce para que sea vocero, pero la verdad que me arrepiento porque lo único que ha originado en estos 3 meses es puros problemas internos en la bancada y no poder apoyar como debe ser a nuestro presidente, que está haciendo un esfuerzo enorme con su gabinete por sacar este país adelante. Y por eso, a través de su importante programa, le pido una vez más al señor Bruce que por favor le muestre a la prensa ese informe por la cual se me pretende expulsar a mí o al señor Gilbert Violeta, no por supuestamente haber filtrado una información que, dicho sea de paso, está bien que se detecte, que se busque al responsable y se le sancione, pero hay otro hecho más grave. Hace 4 días el premier ha manifestado que se reunió con 5 congresistas, donde estaba el señor Bruce, la señora Mercedes Arauz, el señor Cheput y 2 congresistas por confirmar, creo que uno es el señor Lechea o Gino Costa, todavía por confirmar, no podría decir los 2 restantes, que han filtrado una información al diario La República, una información privada con el premier. Imagínese usted, eso es mucho más grave que lo que se filtró del señor Gilbert Violeta
porque el señor Gilbert Violeta a las horas lo ratifica públicamente, lo que había escrito. En cambio, una reunión privada con el Premier lo divulgan. Y a mí me gustaría, por ejemplo, en aras de la transparencia, que esos 5 congresistas que filtraron una conversación privada con el Premier, junto con mi teléfono, se pongan un perito especializado para ver quiénes son los responsables, no solamente de esa filtración que han cometido con el Premier, sino también para despejar las dudas, en mi caso, de que yo no he sido la persona que he filtrado el escrito de Gilbert Violeta, ¿no? Estás diciendo que no existe seguridad en las conversaciones, ni siquiera en un ámbito privado con el Premier en este momento. Lo ha denunciado. Y lamento tener que yo manifestarlo, pero en aras que es casi similar a mi caso, ellos se quedan callados. Solamente se abocan, ¿no? Se aboca el señor Bruce en quererme sacar a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por no haber citado al jefe de la Iglesia Católica a fiscalización. ¿Por qué? Porque en una oportunidad manifesté que he sido del partido de Fujimori. ¿Tú crees que tu salida del PPCausismo es por una venganza del señor Carlos Bruce por no haber llamado al cardenal Juan Luis Cipriani o por haberte manifestado, digamos, en una opinión favorable sobre Alberto Fujimori? No hay otra explicación. No hay otra explicación. Y la tercera, que no puedo creer que también sería grave, es que también se opongan a todas las investigaciones y a las denuncias que estoy sacando con el gobierno que ha pasado del presidente Humala, ¿no? Por ejemplo, con el barco Simón Bolívar, que es un hecho gravísimo, ¿no? Y con las denuncias que estoy haciendo con respecto a la intromisión de Nadine Heredia o la injerencia que ha tenido dentro de los 5 años de gobierno del presidente Humala. O sea, ¿tú estás acusando al señor Bruce de estar ocultando temas de corrupción del gobierno pasado? No sé qué pensar. Su hermano trabajó en Palacio de Gobierno con el presidente Humala. ¿Haciendo qué? No sé qué cargo tenía, pero ha trabajado con él. Algo le debe incomodar. O es el tema por no haber llevado al señor Cipriani, 1, a fiscalización, 2, porque yo soy miembro de la Comisión de Fiscalización, o los 2 temas que le he dicho, ¿no? De decir que he venido del partido del Fujimorismo, ¿no? En la cual estuve hasta el año 2012. ¿El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, respalda tu posición o la del señor Carlos Bruce? El presidente está ahorita abocado a los problemas más importantes del país. Estos problemas domésticos, el presidente no tiene tiempo. El presidente ya dio la directiva que tengamos disciplina, que ordenemos nuestras cosas internas, y el que está traicionando el mandato del presidente es el señor Bruce, porque seguimos una semana más dilatando un tema que se ha debido resolver. En su momento, él sacar las pruebas, mostrarnos las pruebas y decir, señor Vieira, de los 12 congresistas, usted ha salido por esto, por esto, por esto, por esto. Pero hasta ahora no sabemos del informe y sí lo hace trascender a distintos medios desde hace 2 semanas y media. ¿Bruce tiene los votos para poder expulsarte de la bancada? ¿Es eso lo que se necesita? El día martes no los tuvo, porque los congresistas querían el informe. ¿Ustedes son 18? 18. Necesitan 10 votos. 12. 12 votos para poder expulsarte de la bancada. No los tuvo. Y dilató una semana más. O sea, su odio pudo más. Se le pidió el informe en ese momento, tampoco, no nos los quiso dar. Entonces, ha dilatado una semana más, ¿para qué? Pensando que los congresistas de Pedro Pablo los puede comprar por algún tipo de ofrecimiento. Yo confío en los congresistas, en mis colegas, de que ellos no se van a dejar motivar por alguna prebenda. Primero está el principio, la moral, y yo estoy seguro que ellos van a pedir ese preinforme. Si ese preinforme, o ya no sería preinforme, pero el informe es de una empresa seria, una empresa que demuestra que han investigado a los 12 congresistas que estuvimos en Lima, no sé en qué momento, pero demuestra eso, se demuestran todas las pruebas de que yo soy el responsable, perfecto. ¿Vas a pedir una audiencia con el presidente Pedro Pablo Kuczynski para hablar de este tema? Por la premura, hoy día es viernes, la reunión de bancada se iba a dar el martes, yo estaba gestionando para poderme reunir el día lunes con él,
pero ya me he enterado de que ha planteado la reunión para el día lunes. O sea, prácticamente el señor me quiere sacar sí o sí. Y va a cometer una tremenda injusticia. Por eso le pido a la prensa que le pida el informe. Que le pida el informe que hace 3 semanas no le entrega ni al señor Violeta ni a mí. Y va a cometer una tremenda injusticia porque lo único que hemos venido nosotros es a servir al país. Somos personas nuevas que nos metemos en política y un señor que lleva 15 años viviendo de la política, donde confiamos en él por su experiencia, al final lo único que demuestra es que el presidente Alejandro Toledo y en su momento el señor Cheput tenían razón cuando lo tildaron de traidor y desleal. Muy bien, congresista, gracias por sus palabras esta noche en Red Cipor, muy amable. Muchas gracias a usted. Bien, amigos, ya escucharon ustedes la opinión del congresista Roberto Viera, duras calificaciones al vocero de la bancada del PPCaucismo, Carlos Brus. Bueno, llegamos al final del programa de esta semana. Gracias por acompañarnos. Es viernes, descanse y si encuentra espacio para ir a misa el domingo, hágalo, que siempre es bueno. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.